Ok gente, estamos de vuelta con un nuevo video, esta vez de tipos de frenos. Ok, hoy me siento inspirado, así que puede que salga un buen video. Ok gente, pues se acerca la hora de darle mantenimiento a los frenos de esta moto. Así que pensé, ok, vamos a hacer un tutorial de cómo cambiar los frenos de una moto. Pero enseguida de eso también pensé, ok, pero primero hay que explicar los tipos y sistemas de frenado en una moto. Bueno, realmente no es necesario saber todo esto para poder cambiar los frenos. Pero por si a alguien le interesa o quiere aprender cómo funcionan los frenos, pues aquí vamos a explicarlo. Ok, creo que para comenzar voy a decir los tipos y sistemas que hay y voy a explicar en el transcurso del video qué hace cada uno. Muy bien, pues existen dos tipos de freno. El primer tipo sería el freno de disco. Y al segundo tipo de freno se le conoce como freno de tambor o campana. Bien, aunque la finalidad de ambos tipos de freno viene siendo la misma, detener la moto, la forma en la que funcionan es bastante diferente de un tipo al otro. Vamos a empezar con los frenos de disco. Los frenos de disco se llaman de esa manera porque la llanta donde tiene ese tipo de freno tiene un disco gigante al costado. El funcionamiento de este consiste en dos pastillas que están sujetas sobre otra pieza que se llama caliper. Les estaré poniendo imágenes aquí en la pantalla para que me estén entendiendo un poco mejor. Estas pastillas están puestas de tal forma que al accionar el freno, estas pastillas oprimen el disco. En el momento que las pastillas oprimen el disco, obligan a la llanta a ir disminuyendo su velocidad. La manera en la que se activa este tipo de freno es por medio de esta palanca. Activa una pequeña válvula que está conectada a una manguera llena de líquido especial para frenos, que está conectada a la pieza que les mencioné antes llamada caliper. Una manera fácil de entender esto es imaginarlo como una jeringa. ¿Qué pasa cuando llenas de líquido una jeringa y la oprimes? La presión hace que el líquido salga disparado. Al accionar la válvula del freno con la palanca que tenemos del lado derecho en el manubrio, hace que inyecte el líquido, pero al no tener una salida, genera presión en el caliper. Y en el caliper hay unas pequeñas piezas que al recibir la presión que genera la válvula al accionar el freno, son empujadas hacia afuera, empujando las pastillas de freno que a su vez detiene la llanta de la moto. Sé que suena complicado, pero créanme que no lo es. Para que me entiendan, ustedes accionan el freno en el manubrio, empuja el líquido de freno a través de la manguera, el líquido del freno al no tener salida, empuja las pequeñas piezas del caliper, y las pequeñas piezas del caliper al empujar las pastillas de freno, hacen que las pastillas de freno se cierren, deteniendo el disco que va a hacer que la llanta se detenga. Espero que la explicación quede clara al final del video porque llevo 50 minutos grabando. Muy bien, ahora sigue el freno de tambor. El funcionamiento de este creo que es muchísimo más sencillo de entender. Hay un tipo pedal del lado derecho de tu moto que del otro extremo termina como en una especie de gancho que al bajarla u oprimirla jala otra pieza de metal que es algo así como una varilla larga, que esta es la que acciona el freno de tambor. Este tipo de freno recibe el nombre de freno de tambor básicamente porque las ruedas que tienen este tipo de freno parece como si tuvieran un pequeño tambor en el centro de la rueda. Sí, de ahí viene básicamente el nombre. El funcionamiento de este tipo de freno consiste en dos piezas curvas llamadas zapatas, que son exactamente lo mismo que las pastillas de frenos, pero hechas para que embonen en este tipo de freno. Estas zapatas van ancladas a una base con una pieza que al jalarla hace que las zapatas se abran. Todo esto de lo que les estoy hablando va dentro de esa parte de la llanta que parece un pequeño tambor. Así que al activar el freno y hacer que estas zapatas se abran dentro del tambor,
generan esa tracción, esa fuerza que hace que se detenga la moto. En teoría hacen exactamente la misma función que las pastillas en el disco de freno. Aquí les doy un pequeño ejemplo para que les quede más claro. ¿Han intentado o han visto en alguna película esta técnica que utilizan al estar entre dos muros, haciendo fuerza hacia afuera para detener la caída, para sostenerse entre estos dos y no caer? Pues es exactamente así como funciona un freno de tambor. Vaya, solo me llevó una hora explicar ambos tipos de freno. Bueno, pues ahora pasamos a ver los sistemas de freno. 12 segundos después. Ok gente, después de una parada estratégica a comer y a cambiar la batería de la GoPro, proseguimos. Ok, como les decía, existen dos sistemas de freno para las motos. Bueno, no es como que todas las motos tengan esos sistemas. Estos sistemas son más bien como ayudas para quienes van empezando a usar una moto o quienes tal vez ya tengan una moto y simplemente no les interesa aprender a frenar bien. La gran mayoría de las motos, lo que podríamos decir como normal, no tienen ninguno de estos sistemas. Es simplemente los frenos y uno tiene que aprender a usarlos. En otro video hablaremos específicamente de cómo frenar correctamente en moto. Por ahora vamos a hablar solo de los sistemas. Ok, el primero de los sistemas es el que considero yo menos conocido, pero también existe. Este vendría siendo el CBS, por sus iniciales en inglés, Combined Brake System, que en español sería como algo así como sistema combinado de freno. Este es un sistema en el que ambos frenos están conectados. Ok, para que entiendan, lo peor que pueden hacer al frenar es bloquear las llantas. ¿Y cómo se bloquean las llantas? Esto pasa cuando oprimes un solo freno a fondo, al 100% de su capacidad, ya sea el delantero o el trasero. La llanta se bloquea por completo y es ahí donde pueden pasar los accidentes. Entonces lo que hace el CBS es lo siguiente. Al estar ambos frenos, por así decirlo, conectados, su función es, si vas empezando en moto o no sabes frenar, lo que va a pasar es que tal vez bloquee las llantas. Lo que hace este sistema es que manda una parte de esa fuerza al otro freno. Entonces, al distribuir la fuerza que aplicas en un solo freno a ambos frenos, hace que frenes de una mejor manera, más segura, y no se bloquean las llantas, evitando un posible accidente. Muy bien, quedando explicado eso, pasemos al segundo y último sistema de ayuda. Este último sistema es el más conocido y aunque la mayoría de personas no sepa lo que significa o lo que hace, les aseguro que lo han escuchado al menos una vez. Este vendría siendo el ABS, que una vez más por sus siglas en inglés sería Anti-Lock Braking System. En español, sistema de antibloqueo de frenos. ¿Y qué hace este sistema de frenado? A ver, creo que ya con decirles el nombre en español queda bastante claro, ¿no? Pero vamos a explicar un poco cómo funciona. Explicado rápidamente, simplemente lo que hace vendría siendo lo mismo que el sistema anterior. O sea, evitar que se bloqueen las llantas, pero con la diferencia de que este no manda la fuerza extra que metas en un freno al otro. Aunque tú intentes frenar al 100% hasta que se bloqueen las llantas, simplemente el sistema no te va a dejar. Si ustedes son principiantes, pueden comprar una moto con alguno de estos dos sistemas de ayuda. De lo contrario, si ustedes compran una moto sin alguno de los dos sistemas, o sea, solo los frenos de disco o de tambor, obligatoriamente tienen que aprender a frenar. En las motos que no tienen este sistema, el frenado depende enteramente del conductor. Entonces, si ya tienen una moto, pero no tienen ninguno de estos dos sistemas, amigos, tienen que aprender a frenar. Tomen un curso, busquen videos en YouTube. Aquí les estaré dejando arriba el link al video en el que explico cómo frenar, si es que ya lo subí.
A ver, si no les aparece nada aquí arriba es de que todavía no lo subo. Pero cuando lo suba volveré y pondré el link aquí arriba. Y pues muy bien gente, eso sería todo. Esos son los tipos y sistemas de frenado, o al menos los que yo conozco. Les prometo que investigué y no encontré ningún otro tipo. Si alguno de ustedes conoce otro tipo de freno o de sistema de ayuda para frenar, por favor coméntenlo aquí abajo para poder actualizar esa información en un próximo video y que todos estemos al corriente con la información. Muy bien gente, pues una vez más espero que este video les sea de utilidad, los ayude a entender un poco más los frenos y los sistemas de freno. Y pues nada, ya nos vemos en un siguiente video. Espero pronto y no tardarme tanto con el siguiente. Y pues nada, hasta la próxima.